tiene, ¿no? En esta sala del Parlamento Europeo pues podamos dar la bienvenida a amigos de toda Europa, pero sobre todo amigos fraternales de Venezuela, aunque estén repartidos por muchos sitios. Yo muy rápidamente les voy a presentar. Ustedes saben que aquí en el Parlamento tenemos una costumbre, una norma, y es que hablamos muy poco, nos dejan solo hablar 1 o 2 minutos, con lo cual cuando tenemos este tipo de actos aprovechamos y hablamos más, pero no va a ser el caso, porque yo creo que hoy lo importante es escucharles a ustedes más que hablar nosotros, aunque no podemos resistir la tentación y algo les diremos. Y ese algo yo comienzo por dar evidentemente las gracias a mi ya amiga, no la conocía antes, pero ahora sí, Patricia. Entre otras cosas, ustedes la conocen y es insaciable, no para, una persona que hasta el último segundo está pendiente, ya digo, podría decir exageradamente, pero creo que no es exagerado, porque gracias a eso y a su tesón y a su capacidad de organizar, pues ha logrado que estén todos ustedes aquí. Yo les tengo que decir que desde el primer momento en que a mí me propuso que hiciéramos algo, pues inmediatamente le dije que sí, pero no porque yo quisiera, que quería, sino porque no podía decirle que no. Y ustedes lo habrán vivido con ella muchas veces, ¿no? Por una cuestión de intendencia, ahora yo creo que no hay nadie que no hable nuestra bonita lengua, el español o el castellano, pero si alguien no lo hiciera, pues en el canal 8 tendrían la interpretación al castellano, al español, en el canal 8. Y yo solo voy a presentarles, en primer lugar, por el orden que estamos aquí sentados, 2 diputados portugueses, amigos de los españoles y amigos, muy amigos de Venezuela. De hecho, el primero por el orden está Nuno Teixeira, es amigo de Venezuela, lo digo porque yo he tenido la satisfacción de compartir con él más de un viaje a seguir las elecciones en Venezuela y por tanto conoce bien la noche y el día de Venezuela y el día a día de lo que allí pasa, y es una persona que yo creo que ha estado siempre muy cerca de Venezuela. Y Nuno Melo, también de Portugal, otra persona también que yo agradezco personalmente el que esté aquí. A mi derecha, Agustín Díaz de Mera, diputado español, también amigo de Venezuela, por eso sin duda está aquí. También hemos compartido muchos viajes a Venezuela, al seguimiento de elecciones y a otros eventos. Y falta llegar Pablo Arias, que es el tercero de los diputados españoles que estamos aquí, que está en otro evento, y aquí siempre se corre, ¿no? De un lado a otro, pero vendrá el directo. Y un minuto para decirles que hoy yo no voy a hablar de política, ni muchísimo menos, sino de sentimientos. Y mi sentimiento suena tópico, decir que está cerca de Venezuela, sí, sin duda alguna por una sencilla razón. Yo soy de Canarias. Y hablar de Canarias, de las 7 Islas Canarias, que hablar de Venezuela es casi lo mismo. Nosotros siempre decimos que los países. Es la 8ª isla y pues yo siempre, desde siempre he vivido muy cerca de Venezuela y he querido mucho a Venezuela, entre otras cosas porque siempre digo que en Venezuela hay más canarios que en Canarias. Y yo que soy de La Palma, pues imagínense, hay más palmeros en Venezuela que en la propia isla de La Palma. Y en un momento determinado, pues Venezuela acogió sin duda alguna a los canarios, a los palmeros, en unos momentos que eran buenos para Venezuela, menos buenos para Canarias, para España. Ahora ha sucedido un poco al contrario, ¿no? El flujo se ha invertido y yo lo único que espero es que entre todos ustedes que están dispersos por Europa y también los venezolanos que están allí, pues seamos capaces entre todos de sacar adelante ese gran país, ¿no? Que todos queremos que Venezuela es un gran país, con grandes riquezas, con mucho de todo, con falta de también muchas cosas. Por eso creo que sin hablar de política en este caso, lo más importante es que entre todos trabajemos y seamos capaces de sacar adelante. Ya digo, hemos estado allí, hemos estado presentes en elecciones, hemos estado presentes en la nacionalización, yo muchas veces digo, aunque no gusta algunos, confiscación de agua isleña, hemos trabajado en ello, hemos intentado dar solución a muchas cuestiones, pero en todo caso, lo que yo quiero decir, y con esto termino, es que espero que este encuentro sirva para acercarnos un poco más, en este caso al Parlamento Europeo y lo que representa el Parlamento Europeo, y sobre todo la hermandad entre el Parlamento Europeo, sus representantes, representamos al final a 500 millones de europeos, y ustedes que son parte importante de esa Europa que nosotros tenemos porque viven también en Europa. Y simplemente termino mostrándoles mi disposición para lo que quieran, de lo que quieran estar en contacto con nosotros, ya sea a través de Patricia
o si no a través de ustedes mismos. Para mí será más fácil a través de directamente, porque seguro que me darán menos lata que ella, que siempre estará pero yo lo digo con cariño y con gusto, porque tienen desde luego una enorme defensora de los intereses de Venezuela, y eso es digno de agradecer siempre. Nada más, le doy la palabra ya a mis compañeros. De otras cosas, ya decimos todo a la vez. Van a tener que ir yéndose unos a una hora, otros a otra, porque tenemos reuniones, tenemos que dar votaciones. Que no lo entiendan como un desprecio, sino todo lo contrario, es parte del afecto y de, bueno, además de la confianza que tenemos, ¿no? La libertad de podernos ir en el momento que tengamos. Yo también me iré a última hora, pero si no me quedaré al cóctel, que siempre es lo más divertido de estas cosas, pero tengo que coger un avión a las 7:15, pero en todo caso estaré hasta última hora. Y sin más, doy la palabra por el orden que tenemos a Nuno Teixeira. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es el que está aquí, Nuno Teixeira. Yo soy de Portugal, pero yo soy de la isla de Madeira. Y yo casi puedo decir lo mismo que Gabriel. Es que en Madeira nosotros somos alrededor de 250.000 personas. Pero tenemos de personas de Madeira en Venezuela casi los 400.000. Entonces tenemos más en Venezuela que en Madeira. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. Es un enorme placer estar con vosotros aquí. Gabriel les ha dicho que nosotros estuvimos por más de una vez en Venezuela como observadores electorales en las elecciones. Lo que quería decir es que sobrevivimos a las elecciones en Venezuela, que es para nosotros, diputados de nuestro grupo, que es el Partido Popular Europeo, ni siempre es una tarea muy sencilla pasar por Caracas por las elecciones y lograr salir del país. Pero bueno, hemos estado 4 veces y hemos logrado salir. Nos encanta Venezuela, nos encanta el país, y creo que no va a ser la última vez que vamos a volver. No puedo ignorar el hecho de todo lo que pasa en Venezuela en estos días. Lo miramos desde Europa con mucha preocupación y lo seguimos con mucha atención. No puedo hacer de cuenta que nada se está pasando, que todo está bien. Naturalmente que hay cosas que no están bien, y lo que pueden ustedes estar muy tranquilos es que nosotros aquí no os vamos a abandonar. Vamos a seguir mirando todo, acompañando todo. Y desde Europa, siempre y cuando tengamos que hablar de lo que pasa en Venezuela, lo iremos a hacer. Pero bueno, hoy es un día de fiesta para nosotros. Yo tengo que disculparme porque tengo en este momento empezando una reunión que va a decidir todo el paquete que va a discutir el paquete de cohesión que vamos a votar en la próxima sesión de Estrasburgo, y entonces no puedo quedarme mucho más tiempo aquí. Pero como yo he mirado el programa y veo que hay un cóctel con productos gastronómicos venezolanos a las 18, voy a intentar volver y comer la parte de Gabriel, que tendrá que salir antes. Pues muchas gracias y bienvenidos. Seguimos, ya estaba ya pensando. Nuno Melo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, saludarlos a todos. Yo soy uno de los 2 diputados portugueses, aunque los 2 diputados portugueses del PPE seamos diputados de 2 partidos distintos de Portugal. Yo soy del Partido Demócrata Cristiano, uno es del Partido Social Demócrata, pero los 2 de partidos que integran el PPE. Y como yo decirles que bueno, también yo conozco mucha gente que vive en Venezuela, y Venezuela es la segunda patria para muchos portugueses. Venezuela ha sido hace muchos años, a nivel de Portugal, dar una oportunidad a portugueses que en Portugal no han tenido. Yo, en verdad,
deseo que Europa esté siendo tan buena para vosotros como Venezuela es para todos esos portugueses. Yo soy... Para darles un ejemplo, yo soy abogado, además que diputado, y una de mis colegas de despacho es una portuguesa nacida en Venezuela. Y hasta por eso aquí en el Parlamento Europeo, aunque no tenga ido a estas elecciones como observador, he ido a otras partes del mundo lusófono, está de Timor con mi amigo Agustín Díaz de Melo, o sea, tenemos esta cosa de España muy presente, aunque orgullosos de nuestros dos países. Voy acompañando mucho de lo que tiene que ver con Venezuela, y de mi parte decirles que estoy aquí para escucharles, no haré consideraciones de naturaleza política, no sé, pienso que no es eso tampoco que hoy aquí los trae, y bueno, que darme a vuestra disposición y a mi partido para lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos venezolanos. Estoy feliz por poder participar de este encuentro que obedece inequívocamente a la iniciativa y al tesón de Patricia, de la mano de Gabriel Mato, un venezolano canario. Sí, yo soy de una ciudad que se llama Ávila. Caracas, Ávila, y viajo mucho a América Latina, muchísimo. Ahora, hace una semana, Gabriel y yo vinimos de Bogotá, donde seguimos con mucho interés todo lo que concierne al proceso de paz, y también trabajamos intensamente para que los 28 estados de la Unión liberen de la obligación de visado a Colombia y al Perú. Aquí ya lo hemos conseguido en el Parlamento, ahora estamos negociando con el Consejo. Les quiero hacer una confidencia que me forma parte de mis esencias. Yo soy una persona creyente, mal creyente, pero creyente. Y les aseguro que cada día de mi vida le rezo a la Virgen del Coromoto. Cada día. Y pido por lo mismo. Y pienso que Venezuela no debe estar en Miami. Que Venezuela tiene que estar en Venezuela. Y que he conocido a una generación de jóvenes venezolanos, mujeres no jóvenes mujeres, cultísimos, preparados, políglotas, economistas, abogados, que merecen que todas sus energías las dediquen a ese gran país, a su país, a Venezuela. Y no que esos talentos estén en otras partes del mundo o en la propia Europa. Es verdad lo que decía Nuno Teixeira. Tuvimos algunas dificultades en los procesos electorales, y las tuvimos porque hicimos la verdad de lo que veíamos. Hicimos una valoración absolutamente objetiva, porque nosotros tenemos un código ético cuando vamos allá o vamos a cualquier parte del mundo que nos impide adoptar posiciones partidarias o partidistas. De una manera muy objetiva, hicimos lo que vimos, recibimos algunos inputs inconvenientes. Lo que quiero decir para concluir es que me espantó ver una virgen con una metralleta en las manos. Y eso yo lo vi en Caracas. Lo vi en Caracas, en un barrio que se llama Los Otomanos.
está cerca del cuartel de la montaña. Eso para mí no es Venezuela. Venezuela es lo que tengo aquí. Bienvenidos. Ahora les presento con satisfacción a una colega que se ha incorporado con nosotros, una diputada Grande Sommer, que les va a dar la bienvenida también en la reunión, pero yo agradezco mucho que no solo los hispanos, incluyendo en eso los portugueses, estén aquí, ¿no? Que también diputados de otros países, y en este caso estaría con nosotros, y yo le doy a you the floor, Bernard Sommer. Vale. Thank you very much for your welcome. I'm sorry, I have no translation here. My Spanish is not existing. So. We have it. Yeah. Okay. Can you say something, please? Now the translation is existing. Yes, I'm MEP from Germany, from the industrial area in North Australia, and I'm here just to show I'm here. I'm not a member of the Foreign Affairs Working Group, but in my area there are a lot of people living with foreign roots, let's say, and of course I have to care, and I always did, when I was a city councillor before I became a member of this parliament 14 years ago. So I'm just here to listen. I cannot stay so very long because I have a permanent meeting, but for me it was important to come here and to show you that Parliament cares of your own country and of the problems that are existing there. Thank you. Y ahora ya por último damos la palabra, y digo por último no porque sea menos importante, a veces los últimos serán los primeros, ¿no? Pablo Ánitas. Muchas gracias, presidente. Gabriel, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias también a Patricia. Y gracias a vosotros. Bienvenidos al Parlamento Europeo. Yo me considero amigo de Venezuela, me considero amigo de una Venezuela en la que yo creo que es una Venezuela, pues como debiera ser, que es como es, por ejemplo, España hoy, que es una democracia libre, en la que, pues la gente viene a España y viene a gusto, viene a pasar un buen rato, la gente dentro de España se siente a gusto y se siente tranquila, y me gustaría, que Venezuela fuera lo mismo. Yo he viajado en algunas ocasiones con algunos diputados de este Parlamento y con gente que no tiene nada que ver con este Parlamento, pero que sí que estamos comprometidas con lo que es esa Venezuela libre a la que me he referido. Y siempre hemos intentado aportar nuestro grano de arena. Yo creo que Venezuela debe tener un proyecto político que incluya a todos, que sea integrador, y es lo que hemos sido cada vez que hemos ido a Venezuela, es lo que hemos intentado trasladar. Y nosotros, pues somos gente que estamos en contra de proyectos excluyentes, que es lo que creo que, no creo, es una realidad, es lo que hoy es la realidad de todo el economía de Venezuela. También saludaros de parte de una fundación que está muy comprometida con todo lo que pasa en Venezuela, que es la Fundación FAES, la Fundación del Partido Popular de España. Es una fundación que siempre ha estado, como digo, muy comprometida con lo que pasa por allí. Es una fundación que está muy comprometida con la democracia y con la libertad, no solamente en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, y que siempre ha estado, está y estará con el pueblo venezolano para que esos mensajes de libertad, esos mensajes de integración, esos mensajes de igualdad lleguen a Venezuela y volvamos a ver una Venezuela democrática, libre y con las mismas posibilidades para todos, tanto los que estáis fuera de Venezuela ahora, pero que sois venezolanos, como para los que están viviendo, como bien sabéis, situaciones muy complejas. Y luego, pues, hacer referencia a todos los testimonios que nos habéis
hecho llegar. Yo, la verdad es que me lo voy a leer, no me los he leído, porque los acabo de recibir, pero me los voy a leer porque me parece, primero, fantástico el haber recibido todas estas cartas en las que pues nos contáis, creo que muchas cosas y cuáles son vuestras vivencias, y yo los voy a leer con detenimiento porque creo que es muy importante saber de primera mano cuáles son las vivencias que tenéis cada uno y las experiencias que habéis vivido. Y luego, bueno, pues no hablaros demasiado sobre lo que es Europa y sobre lo que es este Parlamento. Europa, bueno, pues ya sabéis que es un proyecto integrador en el que no está exento de problemas, pero siempre hemos tratado de solucionarlos hablando, de solucionarlos debatiendo, de solucionarlos entendiéndonos a través de la palabra, y esas fueron las consecuencias de lo que es la Europa de hoy. Antes decidíamos las cosas con otras formas, ¿no? Con otras formas que bueno, pues no eran las más adecuadas, como se demostraron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que entenderse a través de la palabra es fundamental. Creo que en Europa, en ese aspecto, estamos haciendo muy bien las cosas, aunque, insisto, no estamos exentos de problemas que hay que solucionar y que hay que seguir debatiendo y seguir andando hacia adelante. Y bueno, pues como entiendo que todos vivís por aquí, entiendo que lo conocéis, y lo que sí que me gustaría trasladaros y transmitiros es que estas vivencias que estáis teniendo aquí en Europa, seáis capaces de transmitirlas a vuestros conciudadanos, a vuestros familiares que tengáis en Venezuela, para transmitirles la idea de lo que es la libertad, que muchos jóvenes allí lo habrán vivido y que en mi opinión es tan necesaria y es tan importante para que Venezuela acabe volviendo a la senda de la libertad y a la senda de la democracia. Y no voy a extender mucho más. Parte europea, Parlamento acabado. Nos habían dado 8 minutos, hemos dado 28, por lo cual no hemos cumplido nada, como siempre. Y ahora ya sí que nosotros nos callamos, dejamos el micrófono y el mando, que lo sabe certera además, a Patricia, y adelante, Patricia, ya continuamos con el evento, como tú quieras. Bueno, muchas gracias. Aunque he dicho muchas mentiras sobre mí, pero bueno. Nosotros teníamos prohibido improvisar, pero me voy a permitir improvisar un segundito sin encadenarme para darle las gracias a todos ustedes y de verdad de corazón. Y leo, porque tenemos todos que leer. Señores parlamentarios, buenas tardes. Mis compañeros aquí presentes me han pedido que les dé las gracias con mis palabras. Y yo he pensado que el mayor reconocimiento que nosotros podemos hacer de su gesto de hoy es la presencia de este largo centenar de beneuropeos, como hemos dado en autodenominarnos, que manifiesta así su respeto y confianza en la labor que ustedes realizan, su fe en el funcionamiento de las instituciones democráticas, como camino que conduce al entendimiento y al progreso de los pueblos. Los rostros que les contemplan en este instante son otras tantas ventanas al corazón de unos ciudadanos que creen honesta y profundamente en los principios que rigen la democrática vida de la Unión. Estamos aquí porque nos sentimos ciudadanos europeos, porque nos sentimos orgullosos de formar parte de esta imponente realidad llamada Europa. Venimos a construir una relación entre Europa y Venezuela basada en dos pilares fundamentales: la cruda realidad que vive la sociedad venezolana y los lazos indisolubles que nos unen. Y venimos emocionados porque el solo hecho de estar aquí es ya el fruto de una labor de acuerdo y consenso, de negociación y buena voluntad, necesarias para presentarles a ustedes de forma honrada y coherente los hechos que marcan nuestra actual existencia como venezolanos y europeos, porque todos nosotros no pensamos igual, pero todos nosotros nos sentimos igual. Somos beneuropeos. Con esta emoción quiero presentarles y les pido que se pongan de pie a nuestros coordinadores en Alemania. Vamos. Bélgica, España, Francia, Reino Unido,
no conocen ni tienen por qué las bambalinas de nuestra presencia aquí. Pero como yo sí las conozco, siento el deber de pedirles a ustedes y a quienes esta gente representa un fuerte aplauso para esta gente. Escucharemos testimonios de quienes salieron de antaño de aquí en busca de más vida y más justicia y la encontraron. De quienes en su propia piel o en la de sus descendientes han regresado aquí en busca de más vida y más justicia y ojalá la encuentren. Gabriel García Márquez dice que los venezolanos somos gente de sonrisa y cordialidad fáciles. Hoy verán ustedes rostros amables, llenos de sonrisas, porque afortunadamente la alegría nos persigue. Esas sonrisas les endulzarán el dolor que esconden por la desaparición paulatina e inexorable de la que fue nuestra patria democrática. Les dejo en compañía de la historia. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar sin más preámbulos debido a que no tenemos mucho tiempo. Y vamos a presentar tres bloques. El primer bloque será los venezolanos que vinieron de Europa y la historia de la migración europea de Venezuela a mediados del siglo XX. César Chirino, de la representación de Suecia, con esta exposición. Buenos días, señoras y señores parlamentarios, invitados, queridos compatriotas. Mi nombre es César Chirino, nací en Caracas, Venezuela, y vivo en Estocolmo, Suecia, desde hace aproximadamente 6 años. Mi pareja es sueca y la conocí durante mi permanencia en la República Francesa, donde cursé estudios superiores de ciencias económicas. Estuve residenciado unos 7 años y soy ciudadano sueco desde hace unos años también. Y como yo, muchos de los compatriotas que hoy nos acompañan poseen doble nacionalidad. Venimos aquí a hablarles un poco de la situación actual de nuestro país, pero antes quisiera referirme un poco a la relación histórica que hay entre Europa y Venezuela. Venezuela se ha caracterizado desde el comienzo de su vida republicana por ser país receptor de miles de migrantes europeos. Ya en el año de 1831 se habían aprobado las primeras leyes de inmigración con el objetivo de estimular el desarrollo agropecuario. El fruto de estas leyes lo podemos ver en casos como el de Alcalá Tovar, que acabamos de ver en el video, comunidad fundada en abril de 1843. 391 inmigrantes procedentes de la región Kaiserstuhl, y me disculpan mi alemán, al sureste de Alemania, se establecieron en esta área y desarrollaron la agricultura a tal nivel que sus cultivos surten una gran parte de la región y en los años 60 fue declarada zona de interés turístico. Los antiguos descendientes de los primeros pobladores están plenamente integrados al país y se han mestizado con la población, sin por ello abandonar sus costumbres migratorias. Las ventajas para los inmigrantes fueron ampliadas en la ley del año 1936 bajo el gobierno de Eleazar López Contreras. Hasta ese entonces, la inmigración era selectiva y exigía el cumplimiento de diversos requisitos. Venezuela recibió un importante número de inmigrantes europeos a través de la Segunda Guerra Mundial y para el año de 1961 se contaba con nada menos que 600.000 migrantes celulares. El boom petrolero ha traído un sinnúmero de inmigrantes a nuestro país, tanto inversionistas como mano de obra calificada. Venezuela se ha instalado en sus corazones gracias a su clima benévolo, sus recursos naturales y su ventajosa posición geográfica. Con el devenir del tiempo, Venezuela se transformó en una sociedad multicultural. Millones de inmigrantes, no solo europeos, sino también suramericanos y asiáticos, se entremezclaron con la población local, generando lo que somos hoy en día. Hijos y nietos venezolanos que crecieron escuchando sevillanas, haciendo sus propias salsas de tomate como la receta de la nona, y que llevan con orgullo apellidos como Da Silva, Simón Ruiz, Ponticelli, etc. Si me permiten un símil,
La acogida que hoy nos brinda hoy el Parlamento Europeo en su seno se compara con la de los inmigrantes de las naciones del mundo cuando llegaron a la Venezuela de puertas abiertas. Ellos fueron recibidos por nuestros connaturales con la cordialidad y el calor humano que siempre han caracterizado al pueblo venezolano. Los venezolanos hemos visto en el inmigrante a un amigo al que se le trata con respeto. Sin reparo alguno, le hemos sabido tender una mano solidaria, ofreciéndole ayuda a quienes se nos han presentado sin más recursos en la mano que un pasaporte y sus pertenencias traídas del viejo mundo. La sociedad venezolana se fortaleció con la llegada de estos ciudadanos europeos. El país logró cambiar su carácter colonial por el de una modernidad única en la región y fue, de hecho, en gran parte de la migración positiva. Su mayor expresión la encontramos en la infraestructura de la ciudad de Caracas y las principales ciudades venezolanas. Gran parte de las obras construidas fueron gracias a la mano de obra europea, especialmente del sur de Europa, Italia, España y Portugal, la voluntad gubernamental que existía para la época y los grandes ingresos petroleros. Un sinfín de obras emblemáticas se llevan a cabo a partir de los años 50, como por ejemplo el moderno sistema de autopistas que une el país, el teleférico más largo del mundo entre Caracas y Macuto y el teleférico más alto del mundo en Mérida. A esta simbiosis de trabajo paneuropeo se le debe también el desarrollo de áreas como las telecomunicaciones, las redes eléctricas, los sistemas de acueductos, la salud pública con la construcción de grandes hospitales centrales, la mundialmente conocida ciudad universitaria de Caracas, la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo en manos de constructoras alemanas, el emblemático Hotel Humboldt en el Ávila, que si bien diseñado por un arquitecto venezolano, su construcción fue ejecutada exclusivamente por mano de obra italiana. Por otra parte, le debemos al ingenio de inmigrantes portugueses la creación de la Red Nacional de Supermercados y Abastos Central Madrileña. Cabe destacar que, lamentablemente, muchas de estas obras se han perdido en el tiempo por falta de mantenimiento y de nuevas inversiones. Los antiguos descendientes de los primeros pobladores están plenamente integrados al país y se han mestizado con la población sin por ello abandonar sus costumbres migratorias. Si bien las oleadas de inmigrantes sentaron sus bases y fundaron familias en Venezuela, nunca se desligaron por completo de sus raíces europeas, siguiendo siempre en contacto con familiares, visitándolos frecuentemente y estableciendo nuevos lazos entre sus hijos venezolanos y sus parientes del viejo continente. Cuando la situación de Venezuela comenzó a deteriorarse como consecuencia de la politización de la economía, estos venezolanos descendientes de europeos comenzaron a ver sus vidas cotidianas afectadas y a buscar nuevas oportunidades como en algún momento lo hicieron sus padres o sus abuelos. Así es que comienza esta nueva migración. Así es como hoy estamos aquí entre ustedes. Somos europeos, pero nos sigue doliendo nuestro país. Las precarias condiciones sociales, políticas y económicas que se viven en Venezuela ameritan una acción de nuestros representantes. Con este bosquejo histórico queremos exponerles los motivos que nos traen a esta magna y respetable institución, admirada a nivel mundial por sus ideales basados en la unión y el fortalecimiento de la región, además de presentarles propuestas que puedan aportar soluciones no solo a la problemática venezolana, sino también a la situación de muchos venezolanos que hoy emigran a Europa. Gracias por su atención. Le toca el turno a Oilda Fernández. Honorables señores eurodiputados, estimados coterráneos, amigos de Venezuela todos. Es un honor para mí no solo dirigirme a ustedes en esta ocasión, sino también representar a los venezolanos, especialmente a los que residimos en Europa y en mi caso a los que hacemos vida en Holanda. Mi nombre es Oilda Fernández y soy de Caracas. ¿Por qué estamos aquí? Esta es una pregunta que nos hacemos todos muchas veces y que nos hace analizar muy frecuentemente cuál en realidad es nuestro propósito de vida. Como oí decir a Joanny Sánchez, la bloguera cubana, en una entrevista, abro comillas, me regresé a Cuba, pues me di cuenta que mi cuerpo estaba en Suiza, pero mi corazón y mi mente se encontraban en La Habana. Cito esto porque emigrar no es fácil para nadie. Dejar atrás sus raíces, tus costumbres, tus derechos, tu familia, amigos, tu vida.
para luchar y tener otra mejor a la que dejaste atrás. En mi caso, he emigrado 2 veces a Europa, por razones sociales y personales. Vine a Holanda por primera vez en el año 1989, después de los sucesos de rebelión popular conocidos como el Caracazo. Mi marido, aquí presente, holandés por nacimiento y residente en Venezuela por más de 10 años, y yo decidimos juntos a nuestros 2 hijos menores venirnos a Holanda en busca de tranquilidad y seguridad para ellos. Nunca pensábamos emigrar. Yo, aún teniendo derecho a 4 diferentes pasaportes, nunca sentí la necesidad de reclamarlos. Mi abuelo emigró junto a un hermano y a una hermana a principios del siglo XX desde Galicia a Cuba. Allí, en esa época franquista, se casó y murió, aunque sus hermanos sí regresaron a España. 2 de los hijos de mi abuelo, uno de ellos, mi padre, emigraron a Venezuela en el año 1973. Después de casarse con una venezolana, allí echó raíces y se quedó. Su hermano regresó a Cuba con su familia. Mis padres tuvieron 3 hijas, 2 de ellas vivimos ahora fuera, una en Estados Unidos y yo en Holanda. Con la idea de estar más cerca de Venezuela y siempre con la esperanza de regresarnos, nos fuimos en el año 92 a vivir a Aruba y luego a Curazao. En el año 94, y ya conscientes de que el gobierno de turno comenzaba a dar a ver su verdadera intención de mantenerse en el poder con la nueva constitución, se produjo nuestro segundo viaje a Holanda. Hoy en día corre sangre venezolana, cubana, española y holandesa por las venas de mis 2 hijos, venezolanos por nacimiento y con nacionalidad holandesa, y viven en Holanda actualmente con nosotros. Desde mi punto de vista, sin el respaldo internacional, la situación del país no cambiará de forma que se incentiven las condiciones para no salir más del país y eventualmente las personas que vivimos fuera podamos regresar, cosa que anhelan muchos. Quiero agregar, que no están en la exposición, 2 puntos sin extenderme. Estamos preocupados por los problemas de las embajadas y consulados de nuestro país en Europa para la emisión y renovación de los documentos que les corresponde a los ciudadanos venezolanos que no poseen un pasaporte europeo. Y otra cosa que quiero poner en la palestra es que también estamos preocupados por la visita de los monarcas de Holanda a Venezuela, a Caracas, el 23 de noviembre. Muchísimas gracias. Bien, me toca el turno a Agustín Rodríguez, o sea, yo. Represento a Canarias y voy a hablar, bueno, en representación de Canarias, una historia de lo que representa Venezuela, que es la 8ª isla para Canarias. La emigración canaria a Venezuela la coge auge en la posguerra de la Guerra Civil Española, donde los canarios se iban a Venezuela de forma clandestina. Después del año 1949, al inicio de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de España y Venezuela, mejora, pero no deja de ser complicado porque los requisitos para viajar eran muy estrictos, con la cual continuó la forma clandestina de viajar. En la década de los 50, más de 60.000 canarios emigraron a Venezuela, entre ellos mi padre, que por cierto, llegó a Venezuela un día antes de lo previsto y sus primos y paisanos que lo iban a buscar no llegaron. Hasta el otro día, en el puerto de La Guaira, consiguió un venezolano que le dio cobijo y comida esa noche, recibiendo así el primer gesto de hospitalidad de ese país que lo hizo suyo. En Venezuela los canarios se encontraban para ayudarse entre unos y otros, para comer, para conseguir trabajo, inclusive se ayudaban para montar o comprar un negocio. Formaron los clubes sociales que hoy en día en las principales ciudades del país hay un hogar canario e incluso a la vez tenemos un hogar hispano o una hermandad gallega, que es otra de las colonias españolas en Venezuela. Nuestros padres nos enseñaron su cultura y su costumbre, que junto con las venezolanas nos han nutrido no solo a los hijos de Canarios, sino a todos los europeos, ya que las colonias italianas, portuguesas, entre otras también, abundan en nuestro país. En mi casa nunca faltó el gofio canario, un conejo salmorejo y en las fiestas una isa. Hoy en día me tocó emigrar a la tierra de mis padres, con la ventaja que vengo con otras condiciones, incluso con nacionalidad española. Nos tocó lo mismo, unir los venezolanos en Canarias. Fundamos la Unión Canario-Venezolana, más conocida como la UCVE, la cual presido muy orgullosamente. En ella luchamos por la integración del venezolano y del inmigrante retornado a la sociedad canaria. Dimos nuestro aporte
en la firma de la homologación del carnet de conducir venezolano por el español, en el descuento de residente canario para viajar entre islas y la península ibérica, que antes solo era para comunitarios, y hoy un venezolano con tarjeta de residente puede obtener dicho descuento. La Unión Canario Venezolana en su integración no solo ha ayudado a la comunidad venezolana, también a la sociedad canaria, con la colaboración de eventos de recogida de alimentos para los más necesitados, tales como el Maratón Solidario de Mírame Televisión o el Verano Solidario organizado exclusivamente por la UCB, donde se recogió más de 4 toneladas de alimentos para Cáritas Diocesana. Y hoy los canarios venezolanos nos unimos con el resto de hermanos veneuropeos para consolidar una unión continental, construyendo con nuestros derechos y deberes a Veneuropa. Gracias. Le toca el turno a Paula Salazar de Bélgica. Buenos días a todos, mi nombre es Paula Salazar, tengo 19 años y nací en Maracay, Venezuela. Vivo en Bélgica desde hace 2 años, estoy estudiando en la universidad desde hace 1 año. Y pues siguiendo un poco con lo que dice el señor Agustín, disculpe, soy nieta de inmigrantes canarios y gracias a ellos obtuve la nacionalidad española. Mis abuelos se fueron a Venezuela, a esta octava isla paradisíaca, hace más de 50 años, a buscar oportunidades, a buscar un trabajo, a buscar una nueva vida, y dejaron su tierra, ya que España no estaba en su mejor momento. Venezuela los recibió, les brindó cariño y les ofreció todo lo que les podía dar. Después de todo esto, después de todo este tiempo, mi abuela hoy en día dice que no regresa a Canarias, que Venezuela es su tierra y que ella se siente tan venezolana como todos nosotros. Aunque en Navidad sigamos comiendo conejos de salmorejo y papas arrugadas, ella dice que se queda en el país con todos esos problemas. Luego yo, después de tantos años, hago lo mismo que ella, pero todo lo contrario, me regreso a su tierra, intentando buscar una vida mejor, una mejor calidad de vida, una mejor calidad de estudios, algo que por ahora mi país no puede ofrecerme. Entonces mi pregunta es, ¿será que Europa de verdad está dispuesta a brindarnos las mismas oportunidades que una vez Venezuela le brindó a mis abuelos? Yo la verdad espero mucho que sea así, solo que me parece que va a ser un poco difícil. Muchas gracias. Cierra el bloque Andrés Bocio, representante de venezolanos en Europa por Italia. Muy buenas tardes, excelentísimos diputados y público presente. Mi nombre es Andrés Bocio, nací en San Cristóbal, al suroeste de Venezuela, el 5 de octubre de 1990, hace exactamente 23 años. Hijo de padre italiano y madre venezolana. Soy orgullosamente ítalo-venezolano, con 2 nacionalidades, 2 documentos de identidad, 2 tipos de sangre, pero un amor único por mis 2 países. En el 2008 mi padre me trae para Italia. El objetivo, graduarme como profesional, como ingeniero civil. La situación que ya se vivía en Venezuela hizo que mis padres tomaran esa decisión, ya que no querían verme seguir creciendo en un país donde las oportunidades son pocas o nulas. Tenía los medios y los requisitos, por ende aproveché esa gran oportunidad. Actualmente vivo en Bolonia, ya son 5 años, aún sigo estudiando. Lamentablemente perdí primero a mi madre y después de 5 meses a mi padre. Y pues para seguir adelante tuve que conseguirme un empleo aquí para continuar y lograr mi objetivo. En este momento hablo en nombre de los jóvenes venezolanos, veneuropeos y no. Queremos un mejor país, donde la educación sea sin ideologías, donde hayan oportunidades para todos y así evitar que este gran potencial se vaya a otros países como hemos hecho muchos. Europa me abrió las puertas, estoy muy agradecido, es mi segunda tierra y sinceramente me llena de orgullo decirlo. Diputados, no olviden la juventud veneuropea que reside en Venezuela. Cualquier cosa ustedes hagan por nuestro país, háganlo principalmente por la juventud, ya que nosotros somos el futuro.
futuro. Muchísimas gracias. Segundo bloque, los europeos que venimos de Venezuela. Participará Inés Urdaneta, representante de Francia. Hola, buenas tardes. Soy Inés Urdaneta, nací en Caracas y vengo con la delegación de Francia. Lo que leeré a continuación resume el marco dentro del cual 3 sociólogos venezolanos radicados en Europa consideran un estudio científico que se sustentará en datos provenientes de encuestas y cuya experiencia piloto se efectuará en Francia y España próximamente. El proyecto está encabezado por Tomás Páez, presidente en España, con la colaboración de Mercedes Vivas y José Rafael Pulido, residentes en Francia. Una parte importante de la población en Venezuela proviene de éxodos migratorios europeos, desde la colonia hasta los más recientes, a mediados y finales del siglo XX. Venían principalmente de Italia, España y Portugal, y llegaron a representar el 7% de la población del país. Quienes descienden de estas migraciones cuentan en su mayoría con la doble nacionalidad europea-venezolana. Por esta razón, las primeras migraciones hacia Europa y las actuales las hicieron y las siguen haciendo bajo la condición de ciudadanos europeos. Se debe tener en cuenta que esto representa una variable adicional compleja en las estadísticas a la hora de establecer las condiciones migratorias en estos 10 años, porque requiere la búsqueda del lugar de nacimiento de estas personas. Se estima que han emigrado de Venezuela entre 1.200.000 hasta casi 2 millones de venezolanos en los últimos 10 años. Sudamérica estuvo frente a una situación de éxodo parecida durante las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay principalmente, en los años 70. No conocemos las cifras exactas del éxodo venezolano, se ha hecho una labor de rastreo de esta información que no es oficial. Carecemos de cifras oficiales y de estadísticas porque el régimen no reconoce la existencia de esta diáspora, lo que constituye un hecho grave en sí mismo. Gran parte de esta migración venezolana está relacionada con el apartheid político e institucional que se vive en Venezuela. Por ejemplo, los ex empleados de PDVSA, unos 20.000 en promedio, no pueden ser contratados dentro del país, y hay más de 9.000 venezolanos en categoría de asilado político. En esta categoría de perseguidos entran quienes aparecen en las listas Tascón, Mai Santa y afines, personas que aún viven en Venezuela y son continuamente amenazadas o descalificadas. Se estima que hasta la fecha van de 400 a 600.000 venezolanos en Estados Unidos, 200.000 en España y el resto distribuido entre los restantes países. De estas cifras alarmantes, que como mínimo suman más de 1 millón de personas, se calcula que al menos la mitad es gente altamente capacitada o en vías de. Muchos son jóvenes que viajan con sus familias recién constituidas, y es común ver a los padres impulsando la salida de sus hijos para protegerlos de la inseguridad, la delincuencia, el secuestro, las amenazas de expropiación, de invasión y de confiscación de propiedades, terrenos y fábricas. Las familias se separan y los hermanos quedan repartidos en distintos países o ciudades. Muchos de quienes salimos de Venezuela hace 10 años, época en la que el régimen era incipientemente totalitario, salimos para profundizar nuestra formación y experiencia laboral en Europa. Pero menos del 15% ha logrado o tiene pensado regresar al país. La precariedad en las condiciones de vida de los docentes e investigadores, la pérdida de la calidad de la educación pública, la ausencia de renovación de cuadros, el clima de extrema inseguridad personal y perturbación de los servicios públicos, la radicalización política e ideológica alejan cada vez más esa posibilidad. Se estima que la fuga de talento, sumado al despiadado ataque a las universidades autónomas, se ha traducido en una merma del 40% de la capacidad de investigación. En el caso de la carrera de medicina, hay promociones completas fuera del país. Existen posgrados de medicina e ingeniería que han quedado vacíos y los cupos están siendo cubiertos por estudiantes colombianos y de otras nacionalidades que pueden obtener dólares en sus países de origen, cosa que no se puede hacer en Venezuela libremente por el control cambiario. La economía venezolana depende casi exclusivamente de las rentas petroleras y nuestras divisas provienen de allí. Asimismo, el gobierno no cuenta con programas de reinserción de los profesionales altamente calificados que residen en el extranjero. Caso muy distinto al de países como Colombia, México, Argentina, Chile y Uruguay,
Los últimos 3 cuentan con programas especiales dedicados a contrarrestar los estragos provocados por las dictaduras en este ámbito. A esto se suma la no ratificación por parte del gobierno de la Convención Internacional sobre la Protección de los Migrantes y sus Familiares. Todos estos elementos muestran la negativa del gobierno a reconocer el problema, poniendo en evidencia que desprecia al talento y despreciando con ello un componente medular de la sociedad. En fin, son variadas y complejas las razones por las cuales se presenta el éxodo. Sumado a la altísima inseguridad personal está la jurídica, que por un lado coloca en riesgo el más elemental de los derechos humanos, el de la potestad sobre sí mismo y sobre aquello que posee, y por el otro no combate la impunidad. El mercado laboral está diezmado a falta de salarios decentes, las universidades están siendo abandonadas, los empleados y trabajadores calificados abandonan el país debido a las pésimas condiciones laborales y ciudadanas. Nuestro país está siendo confiscado, existe un apartheid político o institucional, hay persecución contra la disidencia, los periodistas, las empresas. En resumen, hay una pérdida sostenida y progresiva de nuestra democracia. Esperamos de todo corazón que estas escasas horas que dedicamos a exponer nuestras denuncias hagan eco y logren contrarrestar el enorme lobby del régimen que durante 15 años ha utilizado toda la maquinaria del Estado y una parte de sus ingresos, gran parte de sus ingresos petroleros, para criminalizar, desacreditar y aniquilar la disidencia dentro y fuera del país con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Desde finales de los 50, nuestro país fue ejemplo de democracia y modernidad política en América Latina. En la región, todas las encuestas confirman que el pueblo venezolano es el que más valora y aprecia la democracia. Ahora, cuando la vemos agonizar por 15 largos años, la valoramos más que nunca. Por eso estamos aquí pidiéndoles a los europeos su solidaridad. Solidaridad con un pueblo que, como ustedes, ama la libertad sobre todas las cosas. Sepan que para nosotros la democracia es más que una forma de gobierno. Para nosotros la democracia es sinónimo de libertad, es nuestra forma de vida y nuestra identidad cultural. Porque la libertad es el principio que origina a Venezuela en 1810 y queremos a nuestro pueblo eternamente soberano. Gracias por su atención y por brindarnos la oportunidad de transmitir esta información. El turno es para Lourdes Ortega, representación de Bélgica. Lourdes Ortega, y voy a hacer una pequeña reflexión sobre la industria petrolera venezolana, pero yo no les voy a pedir solamente a los diputados, yo les voy a pedir a todos mis compatriotas venezolanos que reflexionemos sobre lo que está pasando en el país. ¿Bien? Hablar del hoy y del ayer de la industria petrolera venezolana es hablar de Venezuela en todo su conjunto. Podría afirmarse que el antes y el después de esta industria está definido por el momento en el que más de 20.000 trabajadores fueron echados a la calle sin ninguna contemplación. Tal vez fue solo en ese instante cuando los venezolanos empezaron a despertar y entender en dónde y en qué se habían metido y cuáles eran las verdaderas intenciones del Mesías que habían elegido. Ese hombre que iba a solucionar todos los males del país se había quitado la careta y como un emperador de otros tiempos lanzó a la calle a casi la mitad de la plantilla de trabajadores de la industria que produce las mayores divisas del país. Con esta acción comenzó a emerger el cacique, el señor todopoderoso que sin miramiento alguno dividió al país en malos y buenos. Pero ¿de dónde salió este personaje y todos sus acompañantes? Todos esos hombres y mujeres que desde hace 15 años vienen dirigiendo el país no son seres de otros mundos que aterrizaron en Venezuela en suelo venezolano por casualidad. Ellos son el resultado, igual que nosotros, del sistema social, político, económico que imperó en la era del desarrollo petrolero. Pero ¿qué pasó a lo largo del camino que unos y otros recorrimos? Comprender y asumir lo hecho y vivido durante este periodo sería el primer paso que deberíamos dar para entender el presente adverso del país.
preguntarnos qué hicieron o dejaron de hacer los gobiernos, los dirigentes políticos y la población en general durante ese periodo para que el país hoy día deambule por la senda de la improvisación, irresponsabilidad, corrupción, inseguridad, miseria, serían los cimientos para un cambio en positivo. Lo que Venezuela ha enfrentado en los últimos años es el resultado de lo que ha sembrado en sus distintas épocas y se podría resumir en la siguiente igualdad que vemos allá. Al mirar la realidad actual del país, no dejo de preguntarme en cuál de todas las siembras no se sembró el número justo de semillas, o no se sembró del todo, qué faltó o no se añadió para lograr el fruto de bienestar, seguridad y desarrollo deseados en sus sentidos más amplios. Tal vez esa producción equilibrada y positiva no se ha alcanzado porque las siembras no fueron regadas con el líquido cristalino de la honestidad, el trabajo, el esfuerzo, la constancia y la dedicación. En este sentido, Arturo Uslar Pietri, en el año 1936, habló de sembrar el petróleo mediante una economía reproductiva y progresiva y siguiendo la conducta, la siguiente, de la hormiga y no la de la cigarra. Quizás ha llegado el momento en que conscientemente cada uno de nosotros reflexione sobre su desempeño en el proceso de siembra-producción en este todo llamado Venezuela. Comprender este proceso evitaría males futuros y permitiría entender por qué más de 500.000 de venezolanos ha tenido que emigrar, por qué se han perdido más de 21.000 millones de horas de adiestramiento y qué representa esto para la industria petrolera venezolana y para el país en general, y por qué la población venezolana actualmente vive dentro de un clima de conflictividad política y social, desabastecimiento, desnutrición, desprotección social y de inseguridad en su sentido más amplio. Muchas gracias. Toca el turno a Roberto Muñoz de Francia. Je m'appelle Robert Muñoz et je suis né en France. Je suis marié avec une vénézuélienne depuis 1999 et je suis venu accompagner avec la délégation de France au Parlement européen. En tant que citoyen français, je tiens à apporter mon témoignage sur la situation qui affecte le Venezuela. Dès mon premier voyage en 1996, j'ai été séduit par les différentes facettes du peuple vénézuélien, sa spontanéité, sa joie de vivre, son hospitalité et sa convivialité sont autant de qualités qui m'ont conduit à aimer ce merveilleux pays, à tel point que j'y ai aussi trouvé mes goûts. Avec elles, j'ai pu constater et comprendre leur mode de vie, basé notamment sur une confiance en l'avenir et un vrai sens de la tolérance, s'appuyant sur les qualités collectives enrichies par le multiculturalisme qui compose cette société vénézuélienne. Aujourd'hui, après la prise de pouvoir par le chavisme, force est de constater une fracture réelle au sein de cette société. Un climat de division s'est profondément installé, sous couvert de la lutte des classes et maintenu par des discours guerriers incessants. Désormais, il y règne des tensions sociales et un affrontement politique permanent et destructeur. Alors que le Venezuela détient beaucoup d'atouts économiques et sociaux, la précarité est une réalité et la faillite économique n'est évitée qu'artificiellement par le biais des pétrodollars qui représentent quasiment l'unique ressource utilisée, alors que ce pays en possède beaucoup d'autres qui restent inexploitées. Il s'agit là d'un véritable gâchis pour l'ensemble du pays qui conduit son peuple vers un avenir sombre et très incertain, où la garantie de ses droits à la démocratie risque d'être durablement compromise. C'est pourquoi, pour le bien-être et le respect de ce peuple, je voudrais humblement contribuer à la réconciliation des Vénézuéliens. Gracias. Turno para Marli Salazar de Polonia.
Marley, te escuchamos con los audífonos nada más. Sí. Bueno, pues se ponen los cascos todos y lo oímos en el canal 8 con los auriculares. Que aunque esté ahí bajo detrás de un cristal, es como si estuviera aquí. Turno es para Patricia Manzanares, de Suiza. Buenas tardes, señores parlamentarios. Mi nombre es Patricia Manzanares Schultz. Nací en Caracas, Venezuela. Vivo en Europa desde hace 24 años, actualmente en Alemania. Poseo la nacionalidad venezolana por nacimiento y la suiza por ley de sangre. Soy hija y nieta de una familia suiza que emigró a Venezuela durante la posguerra. Mis abuelos y mi madre, en aquel entonces una niña de 8 años, llegaron a Venezuela a bordo de un barco lleno de europeos que dejaban tras de sí una Europa devastada por 2 guerras mundiales. Los acompañaba un sueño, empezar una nueva vida. 40 años más tarde, yo empacaba mis sueños en una maleta y emprendí a vivir en Europa. Con muchas ganas de terminar mi carrera. Me gradué aquí, en Colonia, en Alemania, en la Universidad de Traductora, y durante todos estos años he acumulado valiosas experiencias y éxitos en lo personal y en lo profesional. Sí, me encuentro muy a gusto en Europa. Sin embargo, nunca he tomado la decisión de quedarme aquí definitivamente. Desde 1998 juego con la idea de regresar a mi patria, pero hasta ahora me ha sido imposible a causa de la inseguridad que reina en todos los ámbitos de la vida en Venezuela.
y siguen pasando los años. Mis padres ya están en la tercera edad y viven solos en Venezuela, pues 2 de sus 3 hijos ya tuvieron que emigrar. Deseamos que nuestros padres puedan ver crecer a sus nietos y que mis padres puedan envejecer con dignidad y en familia, pero la situación no nos lo permite. Es tan grave que ya ellos mismos nos dicen que no regresemos, que nos quedemos. La tragedia venezolana me ha empujado a mí y a un sinnúmero de venezolanos no solo a emigrar, sino a no poder regresar. Nos obliga a vivir lejos de nuestros seres queridos, nos convierte en familias esparcidas por el mundo entero, condena a nuestros hijos a crecer con familias a medias y a nuestros padres a envejecer en soledad. Vivimos constantemente entre la alegría por los éxitos alcanzados y la profunda tristeza por no poder compartirla con ellos sino a distancia. Nos tambaleamos entre la tranquilidad de estar viviendo en ciudades seguras y la indecible angustia por saber que nuestras familias viven en el país que hoy día ostenta el triste segundo lugar entre los países más violentos del mundo. País en el que la vida ya no vale nada. Y nos acompaña la gran nostalgia por volver a esa nuestra tierra de gracia, aquella en la que aprendimos, entre otras cosas, a amar profundamente la vida. Soy una venezolana más, entre muchos de los que estamos fuera de Venezuela, que quiere volver para ayudar a reconstruir nuestra patria, pero no podemos, pues cada día se nos cierran más puertas. Es lamentable haber pasado a ser espectador de cómo se desmorona nuestro país. Es terrible tener que aceptar que nuestra esperanza de regresar se nos va muriendo, mientras que la inseguridad y la incertidumbre en Venezuela van en aumento acelerado. A diario me pregunto cómo podemos regresar. Creo que no soy la única, pero no nos atrevemos a saltar al vacío. Habremos obtenido un gran logro si Europa y el mundo entero se dan cuenta de la verdadera tragedia que vive Venezuela, no solo en su propio territorio, sino fuera de él. Muchas gracias. ¿Por qué tuvimos que emigrar? Situaciones por... Perdón un momento, como ahora tenemos un turno de preguntas de los diputados al acabar este bloque, vamos a hacerlo y antes de ninguna otra cosa, doy la palabra rápido a uno menos que tiene que ir, se tiene que ir a media punto y rápidamente continuamos. Gracias, presidente. Muchas gracias porque en verdad tengo que salir, pero no sin antes decirles una cosa. No sabía bien la naturaleza de la reunión que teníamos y entonces en mi primera intervención he sido muy tranquilito para que no expresara mi opinión como era mi voluntad. Pero ahora que salgo decirles algo, y es esto. Maduro ha decretado ahora que la Navidad será en noviembre, me parece. Pero hasta que obtenga una mejor demostración de que Jesucristo no nació en diciembre, continuaré a festejar la Navidad en diciembre. Y en Portugal, los regalos, al revés de lo que pasa en España, se dan en la Navidad, no en los Reyes. Como en Venezuela. Y muchos de vosotros, por lo que yo he escuchado, más que emigrantes, en verdad son exilados. Porque han salido no por voluntad propia, sino porque no han tenido otra alternativa. Y entonces, quería terminar deseándoles que en la próxima Navidad Jesucristo dé a Venezuela lo que Venezuela necesita para cumplir su destino. Que Venezuela pueda ser lo que es un gran país, pero democrático, libre, con respeto por los derechos del hombre y con oportunidades para todos vosotros. Que queden en Europa los que quieran, pero que puedan volver y hacer Venezuela un país mejor y mayor los que tengan esa voluntad también. Muchas gracias. Juan Salafranca, que ha estado tal momento con uno, creo que también tenemos que saludarle, es una persona importantísima. Sin duda alguna, el Juan ha sido un permanente apoyo de nosotros como los diputados en la defensa de Venezuela en su conjunto. Y también os presento a Rosa Estarás, que es eurodiputada del Grupo Popular Europeo y de Baleares.
cosas, aunque las vamos a hacer yo creo que muy breves porque vamos un poco apurados de tiempo, como siempre. Yo solo hago una reflexión de 10 segundos y es curioso, a mí me han impresionado las intervenciones. Es decir, cada uno nos ha dado sus vivencias distintas, sin duda alguna, circunstancias distintas también, las de Polonia, Holanda, Bélgica, Canarias o cualquier otro sitio, pero todas tienen un denominador común, que yo creo que es la que hace precisamente ser fuertes en esto, ¿no? Y es el infinito amor que tienen todos hacia Venezuela, donde quieren volver al final, y donde dicen, bueno, pues yo me quedo con una frase que ha dicho, ¿cómo podemos regresar? Quizás sea esa la palabra, ¿no? Uniendo lo que decía Nuno Melo, que regrese el que quiera, pero que pueda regresar si quiera. Y ya termino dando las gracias, por supuesto, a todos, pero en particular a Magli, que está encerrada ahí no porque sea peligrosa, sino porque alguien tenía que traducir, y se lo agradecemos, y también a Rubén, que están haciendo una labor importante. Muchas gracias. Yo no pregunto nada más porque habría muchas cuestiones, pero yo creo que también, como vamos al tiempo, al final vamos a tener la oportunidad, si no ya aquí, luego tomando, no productos venezolanos, porque al final era muy complicado que hubiera productos venezolanos y hemos decidido que están más acostumbrados a tomarlos y lo vamos a tomar españoles, que tampoco está mal. Y ahí tenemos tiempo de hablar más historias de todo. Yo, simplemente reiterarme que, independientemente de que estéis dándonos vuestro testimonio a través de las cartas que tenemos aquí y que son, entiendo, las que estáis leyendo, yo las voy a releer porque hay cosas, bueno, pues que me han parecido muy interesantes y muy importantes, ¿no? Las vivencias que decís. Luego, apuntar sobre, yo creo que ha sido Paola Salazar, la que nos ha lanzado una pregunta a nosotros, ¿no? Sobre si Europa está dispuesta a brindar las mismas oportunidades que brindó Venezuela a tus abuelos y a tanta gente y a tantos españoles, por ejemplo, y no solamente españoles que fueron por allí cuando aquí había problemas. Bueno, yo no voy a hablar de Europa, pero sí puedo decirte que todos sabéis que España es un país de acogida, o sea, que es un país, a nosotros nos acogieron, nos acogisteis cuando nosotros teníamos problemas y nosotros hemos acogido cuando ha habido problemas en otros sitios. Y en ese respecto, bueno, pues evidentemente de que sí que es verdad que tanto entonces como ahora las cosas hay que hacerlas de una manera ordenada, y de eso Agustín sí que sabe mucho más que yo. Sí que somos un país de acogida y creo que una vez que vosotros venís a países como España, pues creo que la libertad y la democracia en la que vivimos en un país como España está desde el primer día patente y bueno, pues los españoles somos gente que recibimos muy bien a los de fuera y creo que las oportunidades existen para la gente que venís de otras zonas del mundo, y sobre todo existen cuando la gente que viene de otras partes del mundo pues viene con los problemas con los que venís los venezolanos. No he hecho alusión a que no sois inmigrantes, sois exiliados, y bueno, pues eso da un rango, en mi opinión, más importante, si cabe, a la hora de que os brindemos o podáis tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros en nuestro propio país, y que podáis vivir como no como personas extranjeras, sino como venezolanos españoles, que muchos de vosotros lo sois por ancestros. Así que yo creo que la respuesta es esta, o sea, que sí que hay oportunidades. Creo que todos vivís las oportunidades y las posibilidades que tenemos todos los europeos cuando estáis por aquí, y yo creo que desde esa perspectiva pues es desde donde tenéis que mirar las cosas. Y luego, en la cuestión de la educación, una educación sin ideologías, bueno, eso es lo que queremos todos en todas las partes del mundo. Yo creo que es una de las cuestiones muy importantes. Yo creo que esto ha sido Andrés Bosch el que nos lo ha transmitido, ¿verdad, Andrés? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con esto. O sea, yo creo que el intentar mermar las posibilidades de la educación a través de imponer una verdad sobre otra es un grave error. Y bueno, pues desde esa perspectiva, pues yo creo que en Venezuela debéis de trabajar también por eso. Ahora quizá desde fuera, pero sobre todo intentando trasladar ese mensaje a la gente que está allí, que está peleando todos los días porque bueno, pues el régimen antes de Chávez y ahora de Maduro pues no imponga su verdad, y que sea bueno, pues una educación para todos, y no, como decía al principio, sesgada y no solamente para unos cuantos, sino que sea inclusiva y no excluyente. Aparte de... Gracias. Un solo comentario, muy breve. Aparte de lo que aquí se ha dicho, que a mí sinceramente me ha enriquecido y me ha
reflexionado mucho. Me gustaría oír un comentario o dos, breves, aquí o tomando la copa, sobre un fenómeno terrible que ocurre en Venezuela y que aquí no se ha suscitado, no sé por qué, pero que yo he padecido en Venezuela. Hablo de la cubanización. Yo padecí la cubanización con Juan Salafranca, nada más entrar al aeropuerto de Caracas. Ese es un fenómeno que, junto a la crisis social, a la crisis de desabastecimiento, a la crisis de supervivencia que padece un pueblo rico, muy rico en sus esencias, con independencia de la dictadura que padece el pueblo venezolano. Yo creo que uno de los revulsivos, con independencia del apoyo de la comunidad internacional y de tantas otras cosas, uno de los revulsivos sobre los que se va a basar el renacimiento en Venezuela, que es la sublevación del pueblo contra la cubanización. Su reacción, por favor, a eso. Una cosa, me he quedado con una frase que ha dicho Oíla, me parece que era en relación con las dificultades que tiene la embajada a la hora de tramitar documentos. Yo creo que eso, si nos pueden hacer una nota exactamente cuál es lo que ustedes, sí podemos intentar hacer algo en relación con las embajadas y la tramitación de documentos por los problemas que ustedes tengan a través de aquí. Yo creo que en todas las embajadas de la Unión Europea sí podemos hacer algo. Lo sabemos desde hace tiempo, es una falta de protección consular, en definitiva. Es una auténtica falta de protección consular. Es un tema muy complicado. Y saludamos a Teresa Jiménez de Terrire, eurodiputada también del Partido Popular Europeo. Pero lo dejamos para el final si quieren, porque en teoría quedaba casi una hora, la previsión es acabar en media, aunque la acabaremos, ¿no? Si les parece, damos caña y hablamos al final. ¿O sí? Dale, leña. Vamos. Ok, ¿por qué tuvimos que emigrar? Situación actual de Venezuela, Fernando Ponticelli, de Bélgica. Buenas tardes a todos los presentes. Visto que estamos corto de tiempo, voy a resumir un poco mi presentación. No sé si me oyen. Sí. Vale. Les voy a presentar este tercer bloque que esboza la realidad actual de nuestro país. Un bloque que engloba esas principales razones por las que la mayoría de los venezolanos hemos tomado esa difícil decisión de abandonar nuestra tierra. Por favor, entiendan que somos ciudadanos comunes y trabajadores. Nosotros aquí presentes no somos oradores, diplomáticos o políticos de profesión. Somos simples ciudadanos que hemos venido cargados de mensajes, testimonios que nos dejan un nudo en la garganta y que queremos compartir con ustedes con grito de ayuda. Traemos la voz del empresario, del profesional, del campesino y del obrero. Traemos los sueños truncados de nuestros jóvenes y estudiantes. Traemos el desamparo absoluto de nuestros presos políticos. Traemos el grito silenciado de los medios de comunicación que son el espejo de la democracia. Traemos la angustia de los padres que no encuentran alimentos y también traemos el último suspiro del enfermo que muere por falta de medicamentos. Uno de los principales motivos que nos empujó a salir del país es el hecho de sentirse impotente ante un régimen totalitario con rostro electoral que en nombre de los pobres viola constantemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un régimen que ha importado una cultura de violencia y de odio que nos era ajena y que utiliza todo el poder del Estado para oprimir a quien ose disentir de él. A continuación, mis compañeros les van a explicar y van a poder ver y escuchar lo que realmente está ocurriendo en aquella tierra al norte del sur llamada Venezuela. Probablemente muchos de ustedes ya estén al tanto de alguna de estas cosas, de todo o de nada. Lo importante es que al finalizar abran los ojos y se den cuenta que esta es una realidad a la que Europa no le puede seguir dando la espalda. Digo
Seguir dando la espalda porque el hecho de presenciar cómo un pueblo es víctima de la violencia, la represión y sobre todo la violación continua y agravada de los derechos humanos y no hacer nada mientras suplica por ayuda es de alguna manera ser cómplice de esa misma violencia. Es nuestro turno de pedir ayuda. Por favor, escuchen con atención los temas siguientes y al finalizar pregúntense a sí mismos, ¿qué puedo hacer yo para cambiar o ayudar a mejorar esta situación? Muchas gracias. Economía. Austria Vivas, de Reino Unido. Buenas tardes, señores parlamentarios y teleeuropeos presentes. Mi nombre es Austria Vivas. Nací en Barinas, Venezuela. Soy ex trabajadora de ITESA, filial de PDVSA, y vivo en el Reino Unido hace más de 10 años. Soy ciudadana británica y de abuelos españoles. A continuación tengo el honor de abordar un tema que constituye una de las bases fundamentales de toda nación, la economía. Los puntos a tratar en esta ocasión son la inflación, la devaluación, el desabastecimiento y los derechos. Un país que sufre una cruenta guerra civil. Los venezolanos tratan de mantener el poder adquisitivo, pero su salario es casi imposible, por las siguientes razones. Según el más reciente estudio de Cendas, para agosto del 2013, la canasta familiar arribó a los 12.722 bolívares, por lo que se requieren más de 5 salarios mínimos para cubrirla. Por otro lado, para los venezolanos ahora será un lujo enviar a sus hijos a estudiar. La canasta básica escolar oscila los 17.513 bolívares, aproximadamente 2.075 euros, que equivale a más de 6 salarios mínimos en Venezuela. Esto representa un alto costo en los productos que consumen los venezolanos, productos cuya dependencia descansa en un 70% de las importaciones, que hoy en día, en su gran mayoría, están a cargo del gobierno nacional. Como nunca antes, Venezuela tiene una combinación letal de falta de divisas para importar productos, en su mayoría de la canasta familiar, y una tasa que ha alcanzado la inflación más alta de la nación. Las tasas actuales cambiaron el jueves pasado. El Banco Central de Venezuela dio nuevas cifras. Solo en octubre fue de 5,5%. Esta inflación devastadora va de la mano de la devaluación. Venezuela afronta un severo problema de flujo de divisas y también un bajo nivel de reservas internacionales. Esto se agrava porque el petróleo es la única actividad que produce moneda extranjera y su producción nacional ha disminuido. Como muchos de ustedes saben, en el 2003 se implementó un control de cambio donde el gobierno venezolano tiene control absoluto de la salida de divisas del país. La fuerte subida de los precios se debe a diferentes factores, entre ellos la emisión de más bolívares y su más reciente devaluación el pasado mes de febrero, donde el bolívar pasó de 4.30 a 6.30 por dólar, cambio establecido por la instancia reguladora CADIVI. Adicionalmente, con las subastas del sistema complementario de asignación de divisas SICAD, se han vendido dólares a un precio distinto por encima del tipo de cambio oficial 6.30, lo cual ha traído repercusiones sobre los precios de los productos importados. Estos dos sistemas, CADIVI y SICAD, han sido ineficientes en el suministro de divisas, lo cual produce una escalada sin precedentes en el dólar del mercado paralelo. Ahora voy a hablar sobre el desabastecimiento y la propiedad privada. Alterno al problema de la inflación, Venezuela enfrenta la más grande escasez de su historia económica. El desabastecimiento es tan pronunciado que en septiembre de cada 100 establecimientos, en 98 no había aceite de maíz, en 84 faltaba la leche en polvo, en 80 el azúcar y la harina de maíz precocida, la harina pan. La escasez ha provocado la implementación de medidas de racionamiento de productos. Por ejemplo, los venezolanos pasan horas en colas gigantescas para adquirir la comida y productos de primera necesidad. Lo más impactante es ver cómo son marcados en los brazos para que no puedan comprar más de un artículo. Ante la incapacidad de la actual renta petrolera para sostener los crecientes costos de las importaciones, de una economía que cada vez produce menos, los derechos de la propiedad privada y garantías judiciales son abusados constantemente. Del 2005 al 2008
600 fincas, que son unos 2 millones de hectáreas fértiles, se volvieron improductivas tras la expropiación compulsiva por parte del gobierno. 1.168 empresas han sido intervenidas de manera indefinida y sin indemnización y sin garantías judiciales porque no han ido a juicio. El gobierno toma posesión automática de los bienes amparándose bajo la creación de más de 10 nuevas leyes para justificar y tratar de legitimizar la expropiación de tierras y de empresas privadas. El control de divisas ha provocado graves problemas de la falta de suministro eléctrico, comestibles y componentes de la industria automovilística, entre otros. Dada la escasez en el mercado oficial, la mayoría de los ciudadanos en Venezuela intenta obtener divisas a través del mercado paralelo. En este sentido, el racionamiento ha provocado que el diferencial entre la tasa oficial de cambio y la tasa paralela sea de más de 800%, algo nunca visto en nuestra historia. El gobierno actual se ufana de decir que la economía venezolana resiste grandes magnitudes de endeudamiento. Economistas de la materia aseguran que Venezuela está a la puerta de una nueva devaluación, que seguramente será aplicada después de las elecciones municipales del 8 de diciembre. En conclusión, el país no puede seguir sustentándose de importaciones. Hace falta invertir en la producción nacional, surtiendo la economía con dólares suficientes para poder importar materia prima, con claras reglas de juego, respetándose los derechos de la propiedad privada y garantías judiciales. Tristemente, el viernes pasado, en un intento por recuperar votos para el 8 de diciembre, Maduro acusó de especulación a las tiendas DACA. Dijo que la oposición y el sector de empresas privadas son los culpables de la actual crisis económica en Venezuela. Dijo textualmente: yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta de especulación. Dijo también que el jefe de la Defensa Popular de la Economía, Herbert García, realizó inspecciones donde encontraron sobreprecio. Maduro advirtió: vamos a peinar todo el país en los próximos 15 días para acabar con la guerra económica. Hasta hoy, la información que conseguí, porque obviamente a cada minuto va cambiando, es que han saqueado varios locales comerciales en muchas ciudades del país y de verdad es triste lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Mari Vargas, de Alemania. Buenas tardes, mi nombre es Mari Vargas de Jorba, nací en Caracas, mi abuelo es canario y vivo en Alemania desde 1924. Un amigo del empresario canario, Antonio Ruiz, fue allanado en el año 2005 por fuerza de la Guardia Nacional por su empresa Fiat en París. Sin ninguna justificación lo expropiaron, como bien, le hicieron una confiscación de hecho, como lo llaman los juristas, ya que no hubo avalúo ni se invitó al tribunal. Este frigorífico matadero sacrificaba 500 veces diarias y las dos fincas del estado Apure se criaban 10.000 cabezas de ganado, siendo entonces una de las suministradoras de carne más grandes y rentables del país. Hoy en día el gobierno, su actual propietario, ejecuta solo 30 veces a la semana y las haciendas están abandonadas. El pago por indemnización es hasta ahora el 26% de su valor y por las dos fincas no hubo ninguno. Como en este caso hay más de 500 pequeños, medianos y grandes productores y empresarios españoles, según la Federación de Centros Españoles de Venezuela. Esto, señores, es un atropello al ciudadano en Venezuela. Muchas gracias y buen día. María Teresa Núñez, Alemania. Hola, buenas tardes. María Teresa Núñez de Burga, nacida en Cumaná, pero criada en Maturín y Margarita. Vivo en Frankfurt am Main, en Alemania, por estar casada con un alemán desde 1998. Un poco, siguiendo con la economía, sobre las reservas internacionales, están contra el suelo, bajando vertiginosamente. En diciembre del 2012 estaban en 29,8 millardos de US dólares y ya en septiembre del 2013 estaban en 21,9. Con la gravedad de que esas reservas operativas son de apenas 1,8 millardos que solo cubren un mes de importaciones.
pero como dependemos tanto de las importaciones, al cierre del 2012 llegamos a 50.000 millones de $. Esto nos ubica en una situación de pobreza extrema, y no lo quiero aceptar de paso, en un 7,1%. Serían unos 3,3 millones de personas en un país con solamente 29 millones de personas. Esto es consecuencia, como ya hemos dicho, mala praxis del famoso gobierno bolivariano Chávez Maduro, y que dejamos de ser un país productor exportador para convertirnos en uno importador, con las cifras invertidas. Antes producíamos el 30%, importábamos 30%, ahora estamos invertidos, importamos 70% y importamos 30%. Debido a, como ya se dijo, las expropiaciones de tierras, de fábricas que han ido cerrando o están en manos del gobierno. Muchas gracias. Entramos en materia de derechos humanos. Claudia Hernández, de Alemania. Creo que tengo el privilegio de hacer la última intervención, quizás, ¿no? De este bloque. Tengo la tarea de abrir este bloque. Buenas tardes, señores parlamentarios. Mi nombre es Claudia Hernández, soy venezolana, vivo en Alemania desde hace 16 años y desde hace 9 estoy casada con un ciudadano belga. Tengo la tarea de abrir este bloque sobre los derechos humanos en Venezuela con el tema violencia, criminalidad e impunidad. Tristemente, en este momento los venezolanos no cuentan con un Estado que pueda garantizarles el derecho a la vida. La impunidad, la corrupción dentro de los organismos mismos de seguridad y el nivel de circulación de armas ilegales forman la nomenclatura del principal problema de Venezuela en estos últimos 10 años, que es la inseguridad ciudadana. Es inquietante ver cómo en Venezuela ha aumentado el número de sicariatos, secuestros y asaltos a mano armada. Es aún más pavoroso ver el aumento de números de asesinados. El estudio global sobre homicidios del año 2010, realizado por la ONU, clasificó a Venezuela como el cuarto país con más asesinatos en el mundo, con una tasa de 45,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quiero acotar que este estudio se realizó según las cifras oficiales del Estado venezolano. Sin embargo, para la misma fecha, diversas organizaciones no gubernamentales coincidieron en que la tasa sería de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estas mismas organizaciones pronostican que para el cierre de este año 2013, la tasa será de 74.000 por cada 100.000 habitantes, lo que podría ubicar a Venezuela teóricamente en el segundo lugar de los países más violentos del mundo. Aunque las cifras oficiales y extraoficiales discrepen, no dejan de reflejar la triste realidad. Coinciden en que Venezuela supera la tasa de los 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es propia de los países que tienen conflictos armados. Este no es el caso de Venezuela. Se trata, según lo definen criminólogos y sociólogos, de un fenómeno de irrespeto al ciudadano agudizado por la incompetencia de los cuerpos de seguridad y de la justicia venezolana. Según los datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por cada 100 homicidios cometidos, solo se logra detener aproximadamente a 10 criminales, es decir, el 90% de los casos queda impune. Además de ser víctimas del AMPA, la integridad personal se respeta constantemente a través de muchas otras agresiones. Una de ellas es la represión a los ciudadanos durante protestas pacíficas, así como detenciones arbitrarias. El pasado 31 de octubre, hace apenas 12 días, la ONG venezolana COFAVIC, Comité de Familiares de Víctimas, tocó este tema durante su audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington. Allí presentó el caso de los hechos postelectorales de abril de este año, en el cual varios jóvenes que participaron en las protestas que tuvieron lugar en toda la nación fueron agredidos brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado. La ONG denunció algunos casos de estudiantes que fueron arbitrariamente detenidos y golpeados y que además fueron obligados a desnudarse y recibieron amenazas de muerte, amenazas de violación con mayor incidencia entre las mujeres y de quemar sus partes íntimas.
Debo aclarar que esta es lamentablemente la última vez que Venezuela puede apelar a esta Corte Internacional, ya que el 10 de septiembre de este año Venezuela se retiró de este órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos. De esta manera se ha perdido una ventana en el escenario internacional en donde denunciar los atropellos que sufren los venezolanos. Otra violación a los derechos humanos es la persecución política. Aunque traten de negarlo, en nuestro país sí hay perseguidos y presos políticos, algunos de los cuales ya son emblemáticos, tal es el caso de los comisarios policiales Iván Simeonovic, Lázaro Forero y Henry Vivas, condenados hasta 30 años de cárcel después de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los procesados. No hay certeza del número real de detenidos y presos por razones políticas. Tampoco es fácil establecer una secuencia jurídica o cronológica de sus hechos. La arbitrariedad de los procedimientos dificulta su seguimiento. Los reportes varían entre 30 y 68 casos. Este grupo, cada vez más plural, se encuentran militares, comisarios, jueces, funcionarios públicos, periodistas, exgobernadores, líderes estudiantiles y alguaciles, quienes ven día tras día burlados sus derechos de acceder a un sistema de justicia que funcione con equidad, imparcialidad y sobre todo respetando las leyes, la libertad de expresión y la Constitución Nacional. Un tema que en los últimos meses ha preocupado a diversas organizaciones internacionales es el de la libertad de prensa en Venezuela. Los profesionales de la comunicación han sido los más acosados durante los últimos 15 años. Numerosos periodistas han sido golpeados, amenazados, descalificados y hasta encarcelados. También una gran cantidad de trabajadores de la prensa ha denunciado la confiscación de material gráfico o audiovisual mientras hacía su trabajo. En la última Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada el pasado mes de octubre, el bloque de prensa venezolano presentó un informe en donde destacó no solo las agresiones a medios de comunicación y periodistas, sino que denunció otros mecanismos que ha utilizado el gobierno para coartar la libertad de prensa, como es el cierre de algunos medios de comunicación audiovisual y más recientemente la compra de medios de comunicación por grupos económicos afectos al gobierno. Un duro golpe que recibió la libertad de prensa fue la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Mordaza, un instrumento legal que permite sancionar económicamente y hasta con la cárcel a todo aquel que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que según su particular criterio puedan generar sensación de inseguridad. A través de esta ley, diversos medios han sido duramente sancionados por divulgar hechos verídicos, como por ejemplo las transmisiones en vivo de manifestaciones civiles. Igualmente se ha sancionado a los medios por informar oportuna y responsablemente a la comunidad en situaciones de riesgo, como en el caso de las aguas contaminadas por una fuga de petróleo en un importante río. En definitiva, se trata de realidades, de informaciones importantes que al gobierno no les interesa que se divulguen. Todas estas acciones van en detrimento no solamente del derecho de informar, sino del derecho de estar informado. Muchas gracias por su atención. Democracia. Democracia. Miguel González de Alemania. Soy Miguel González Rifken, ingeniero civil, nací en Maracay, Venezuela, vivo en Alemania desde 1982 y mi madre es una venezolana de nacionalidad alemana y mi padre fue venezolano. El tema de mi presentación es sobre la situación actual de la democracia en Venezuela. Marginalización de la democracia. El 1 de octubre de este año fue publicado nuevamente el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2013, en el cual Venezuela ocupa la triste última posición tanto para este año como el promedio de los últimos 12 años. Esta estadística es publicada por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania anualmente. Este índice integra los elementos de la realidad institucional, política, social y económica de los países latinoamericanos y revela la evolución democrática de cada uno. El estudio revela la situación precaria del estado de la democracia en Venezuela, que concuerdan y respaldan los contenidos de nuestras exposiciones anteriores. El desangramiento del país se hace realidad en la pérdida de libertades democráticas y que cada día se hacen más inalcanzables. El maltrato de la democracia con el fin de transformarla en un parapeto de justificación y camuflaje
para una dictadura de facto es evidente y muy doloroso. Y respecto a las estructuras democráticas, no existencia de la separación de poderes. La adaptación del marco legal a las acciones radicales del régimen expresa pues, la violación de la democracia. Esto sucede acelerada y constantemente, sin desarrollo sensato ni análisis necesario. La Asamblea Nacional se ha convertido en una máquina de producción de leyes obedeciendo las órdenes del Ejecutivo Nacional y así solo mantener una fachada institucional. Es tal el descaro y la falta de respeto a la institución de los procesos democráticos que, para evitar los intermediarios de opiniones, el Parlamento se desautocritica y le transfiere al presidente poderes especiales para habilitar las leyes más allá de sus poderes extensos especificados por la Constitución Nacional. Los debates parlamentarios se reducen a una manifestación penosa de burlas, ofensas de bajo nivel, vulgares y de agitación contra la oposición política. La institución parlamentaria ha sido desmantelada, reducida a un ínfimo del significado político y solo cumple hoy con el suministro de posiciones asalariadas para funcionarios partidistas del oficialismo. El resultado de esto es, en lugar de gestionar dentro de un marco legal, se adapta constantemente ese marco. No existe seguridad legal confiable. El hecho de que el régimen bajo Chávez concentrara el otorgamiento por señalamiento de grandes medios financieros convirtió a todos los participantes a pedigüeños ante la presidencia de la República, corrompiendo las cúpulas de los poderes del Estado, convirtiéndolos en cachorros complacientes, suplicando para ser amamantados, traicionando su mandato constitucional. La instrumentalización del Tribunal Supremo de Justicia valga como ejemplo representativo para el mal uso del resto del aparato jurídico de la nación. En todos los casos con repercusión institucional, el tribunal se ha parcializado hacia el dictamen del régimen, cerrando el camino del último recurso a las víctimas del maltrato. Como ejemplo están los casos de los policías metropolitanos de Puente Llaguno, en especial Iván Simonovic, el caso de Manuel Rosales, y recientemente el tribunal declaró inadmisible la impugnación electoral presentada por la oposición, ignorando evidencias contundentes. No es, vamos a cortar un poco, disculpen, el control político por parte del Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo y su Sala Constitucional, los cuales han sido puestos al servicio del autoritarismo, es el artífice de la masacre institucional que Venezuela ha sufrido impunemente. La manipulación y el otorgamiento de los presupuestos y situados en este contexto, valga como ejemplo el otorgamiento de los presupuestos a las universidades tradicionales del país. El recorte presupuestario es sustancial para romper la estructura independiente y solo se otorga presupuesto para proyectos con una orientación política específica. El mantenimiento regular de las estructuras universitarias se desmorona sucesivamente, la manipulación tiene efecto progresivo. Miedo a las estructuras omnipotentes. En el 2004 la oposición aplicó una solicitud de referéndum revocatorio contra el presidente Chávez ante el Congreso Nacional Electoral. El diputado oficialista Luis Tascón tuvo acceso a esta lista y la hizo pública con el objeto de personalizar a los solicitantes y tomar medidas represivas ante estas personas, que confiaron en la imparcialidad de la entidad encargada de los procesos electorales del país, supuestamente garante del secreto electoral. Con esta lista, publicada por internet, SEDEC, etc., comenzaron todas las instituciones públicas a tomar medidas represivas, alientadas en aquel tiempo por el mismo presidente Chávez por televisión nacional. Hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias. Esto fue uno de los más grandes abusos contra la democracia venezolana. Este acto provocó una gran desconfianza ante la autoridad electoral, con el efecto de que muchas personas se abstienen a expresar su opinión por temor a pagar un precio muy alto. Después de las elecciones del 14-4 de 2013, el presidente ilegítimo Maduro expresa en alocución pública descaradamente que ya tienen identificados un número el número y con número de cédula de identidad de aquellos seguidores, aproximadamente 900.000, que se le voltearon o no fueron a votar con respecto a las elecciones anteriores. Con esto quieren insinuar que tienen el control absoluto del sistema electoral y pueden hacer uso de ello para actuar en contra de quien sea. Una barbaridad dentro de un sistema democrático. Con la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria, CESPA,
con poderes extraordinarios, se equipa al gobierno de otro instrumento inconstitucional más de represión contra cualquier voz que se oponga al oficialismo. Se trata de un servicio de inteligencia dirigido hacia adentro, orientado a cumplir funciones de censura y criminalización de opinión. Retiro de la función de seguridad. Este ambiente fomenta la corrupción. Es de manera tan intensa que lleva expresiones grotescas descaradas. El sistema se encuentra completamente penetrado por la corrupción y es parte esencial de la misma. Desmantelamiento sistemático de la democracia. A través de la creación de sistemas y estructuras paralelas supuestamente legítimas para desestabilizar las instituciones clásicas, se provocan discusiones de incumbencia y competencia, instrumentalizando la línea que más le convenga para alcanzar sus objetos a costa de la desestabilización del Estado. En consecuencia, aumenta el desorden institucional. Esto se desenvuelve atado al absolutismo político y la demanda del derecho único de representar los intereses de la comunidad, región o Estado. En consecuencia, se desarrolla un sistema autoritario que no tolera objeción ni crítica alguna, con los peligros que conlleva tal actitud cuando están dotados del poder dado a dedo y los medios para imponerlo. Expresiones máximas de estos sistemas fueron el nazismo, fascismo, comunismo en Alemania Oriental, etc., que llevaron a los ciudadanos, países y regiones al abismo, a la catástrofe. La tragedia de un país en las garras de un sistema con tendencias catrocomunistas, acciones arbitrarias y déspotas, junto con la pérdida de una enorme riqueza, llevan al país a la catástrofe. Hemos vivido poco más de una década de asfixiamiento sistemático de nuestra democracia, que ya presenta pérdida de signos vitales, junto a la contundente fuga de jóvenes llenos de energía e ilusión. Quedará atrás un país abandonado y entregado a su fatalidad, descompuesto y descomponiendo a toda la región. Estas realidades no pueden pasar por desapercibidas. Señores europarlamentarios, el mundo y en especial Europa tiene que abrir sus ojos hacia Venezuela. El país tiene que sentir que hay instituciones democráticas a las cuales no le es indiferente la situación de Venezuela y sus habitantes, que no están solos, que los están observando con los ojos abiertos y documentando lo sucedido. Los ilegítimos tienen que saber que algún día podrán ser responsabilizados por sus acciones. Muchas gracias. Blanca Briceño, Italia. Me gradué en Italia, no puedo ejercer todos los derechos civiles de un italiano. Venezuela, patria de europeos. Venezuela presenta interesantes anomalías dentro de lo que puede considerarse una idea general y generalizada de la región. Desde la fundación de la Primera República en 1810, el renglón educación vivió un crescendo hasta el año 1999 y a partir de allí un proceso involutivo y de retroceso notable. Consideramos importante ofreceros una información sobre el tema que es el eje central que todo país debe enfrentar en este siglo con gran determinación, ya que significa la formación de las futuras generaciones y allí se encuentra el potencial de desarrollo en todos los ámbitos, económico, social y de democracia del siglo XXI. Toda democracia se fundamenta en el principio de conocer para decidir de Einaudi. Y en este siglo del conocimiento es una obligación política ineludible ocuparse con gran visión, seriedad y profundidad del tema. El país a lo largo de su historia decretó la educación como eje central de su vida ciudadana. Lo resumen las palabras del libertador Simón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hasta la necesidad impelente de sembrar el petróleo a través de una fuerte inversión del PIB nacional. Fue así en particular durante el periodo 79-83, con el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, el desarrollo de las orquestas juveniles. La educación especial logró 15 años de adelanto con respecto a España y la América Latina según la UNESCO. La profesionalización de esa población, llegando a ser país piloto en la materia, entre otros importantes logros.
El actual régimen ha mutilado al país, este nervio vital de la consolidación como interlocutor de buen nivel económico y tecnológico, y a conciencia ha sumido en la ignorancia a los que suele llamar con el genérico nombre de pueblo. Venezuela fue paladín a nivel internacional de los derechos humanos, hoy los viola todos y pretende imponer desde el sistema educativo nacional la ideología caracterizante de la antidemocracia en la que vivimos sumidos. El decreto de reforma educativa, resolución 058, con sus factores ideologizantes y de control, sus elementos de inconstitucionalidad, deja muy claro el anipelable retraso al que nos condena el régimen. Sin educación, en un mundo globalizado, nuestro país se ve condenado a vivir en condiciones de miseria y subdesarrollo ad eternum, creando mecanismos de neoesclavitud súbdora, coartando el desarrollo personal de todas las potencialidades con la cual cada uno de nosotros nace y el derecho a desarrollar refrendado por las Naciones Unidas. En Venezuela se perpetra un genocidio físico, moral, cultural, espiritual, lingüístico e institucional. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía Jesús. Muchas gracias. Lamentablemente vamos a tener que cerrar este evento con Ilse Lieberstein. Ante todo, pues pedirle disculpas y la comprensión a todas aquellas personas que quedaron por hacer su intervención, felicitarles por el gran trabajo que han hecho y lo sentimos mucho de que no puedan participar, pero el tiempo se nos ha echado arriba y ahí sí que no podemos hacer nada. Muchas gracias. Señores parlamentarios, teniendo en cuenta todos los puestos hasta este momento, los venezolanos en Europa queremos apelar a la buena voluntad que nos ha demostrado para rogarles encarecidamente que otorguen a Venezuela su verdadera importancia a la hora de tratar los temas de la agenda de relaciones internacionales de la Unión Europea. Nosotros somos un trozo de Europa en América del Sur. Que formulen preguntas sobre Venezuela en las sesiones plenarias en que fuere pertinente, en base a los temas tratados hoy. Que se expresen con contundencia cuando realicen valoraciones sobre la situación venezolana, en sincronía con los valores y principios que defienden en sus propios países, evitando el uso de eufemismos que al maquillar la realidad venezolana instalan una complicidad de facto que entorpece mucho más la salida de la situación. Que comprendan que mantener relaciones normales con un gobierno que no respeta los valores defendidos por la Unión Europea hace creer que dicho gobierno comparte tales valores. Esto constituye una contradicción que otorga a este gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, un aire de legitimidad que sus propias actuaciones desmienten a diario, como les acabamos de contar. Que hagan eco de nuestras denuncias e inquietudes en aquellos foros internacionales de los que sean miembros, como el Mercosur, la Comunidad Andina, el Parlatino, entre muchos otros. Y por último, que tengan bien a firmar el acta de este evento. Señores parlamentarios, jamás olvidaremos este día. Al ser recibidos y escuchados por ustedes, nosotros, venezolanos y europeos, sentimos por primera vez que estamos menos solos de lo que la realidad diaria nos hacía pensar. Y con nosotros, todos los venezolanos, pendientes desde ya el día de hoy, pueden empezar a pensar que sí, que merece la pena no polarizarse, que merece la pena luchar por la democracia, por el ejercicio noble de todas las libertades que crecen a su amparo. Señores parlamentarios, jamás olvidaremos este día. Muchísimas gracias. Desde las 6, que les hemos robado 15 minutos. Si no os importa, seguimos las conversaciones fuera ya de manera más particular por el AGAPE que tenemos y salimos sin mantener una conversación dentro para poder